Ah, José Otián. ¿Quién acá predica? ¿Cuál es el himno más? Cualquiera. Vamos a cantar el himno 385. Los que aman al Señor. 85. ¿Tú lo sabes? Aman al Señor, eleven su canción, que en dulce notas de loor, que en dulce notas de loor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. A Sión disfrutaréis de gloria del Señor, marchando todos con fervor, cantamos todo con fervor. Más feliz hogar, más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y canten todos a una voz, y canten todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, que os promete la tendréis, que os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Santo Jehová. Vamos a pedir a nuestro hermano Tomás Guerrero que nos dirija en oración. Oremos. Bondadoso Padre,
Dios, creador del universo. Alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Padre Santo, haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Perdona todos nuestros pecados. Envía tus ángeles para que nos dirija todos los pasos que vayamos a dar, y bendice el que va a tener la palabra en este día. Amén. Ayúdanos a caminar por tu camino y te suplicamos tus favores, no porque lo merecemos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse y le decimos que son todos muy bienvenidos a esta, la casa de Dios, que estamos hoy celebrando el Santo Sábado de Jehová. Así que, hermanos, vamos a continuar con nuestra programación y vamos a hacerlo con la costumbre que siempre lo hacemos, de una interesante, hermosa melodía, una buena parte especial, a cargo de nuestro hermano José, él pues con nosotros. Yo tengo esto ya. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Y el deleite de cada uno de los que nos escuchan en esta mañana. Jesús Nazareno, clavado en la cruz, un velo de sangre su rostro cubrió, su cuerpo herido, divino maestro, corona de espinas, el pueblo le dio. Elí, 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 lama sabachthani, clamaba el excelso divino Jesús, y el gran Redentor de nuevo exclamó con fuerza potente, su espíritu dio, le crucificaron, divino maestro, vinagre con hiel, dieronle a beber, rey de los judíos, gritaba la turba, riéndose mucho, burlándose de él. Eli, Eli, lama sabachthani, clamaba el excelso divino Jesús, y el gran Redentor de nuevo exclamó con fuerza potente, su espíritu dio, con fuerza potente, su espíritu dio. Amén, mis hermanos. Muy hermoso, hermanos, esa parte especial.
esperando así de que el Señor siempre lo mantenga activo, alegrando en su templo, alegrando en su casa y alegrando donde quiera que esté. Y con la esperanza de seguir alegrando en el cielo. Así que, hermanos, en esta hora, en esta mañana, ahora en el culto divino, vamos a tener un tema interesante que lo vamos a estudiar interactivamente. O sea, este no es un sermón, sino es un estudio de que vamos a compartirlo entre todos. Así que si alguien tiene o puede conseguir, ir buscando el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 28. En lo que ustedes lo van buscando, yo voy haciendo una oración. Santo y bondadoso Dios, agradecido estamos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque permite que una vez más tus hijos estemos aquí reunidos para alabar, glorificar y estudiar tu palabra. Ayúdame a entenderla y a ponerla por obra y práctica. Por Jesús te lo suplicamos. Amén. Así que, hermanos, el título de este estudio es El sábado en el templo. Los judíos adoraban el sábado en el templo. Gloria a Dios. Según nos dice el libro de Mateo, capítulo 2, versículos 27 y 28, ¿alguien puede leerlo? 27. Capítulo 2, versículos 27 y 28. Mateo no llega a 27. No, Marcos 2, escuchen, Marcos 2, 27 y 28. Dice así: también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús le dio una respuesta a los fariseos que le habían preguntado, lo habían cuestionado y le habían dicho: mira, tus discípulos hacen algo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero decía la ley de Moisés que lo que estaban haciendo los discípulos en día sábado estaba mal. ¿Decía la ley eso? No, ¿verdad que no? Ahora, ¿qué ley entonces ellos le estaban aplicando a los discípulos, no a Jesús? ¿O le estaban presentando a Jesús? ¿Qué ley ellos le estaban presentando? Mandamiento de hombre. Mandamiento de hombre. ¿Por qué? Porque en Jerusalén existían varias leyes. Aparte de los 603 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos, habían otras leyes rabínicas. Estas leyes rabínicas las habían establecido después de que ellos vienen de la deportación de Babilonia, donde duran 70 o más años en el cautiverio babilónico. ¿Pero por qué? Porque cuando el templo es reconstruido por orden de Ciro, hubieron varios objetos sagrados que existían en el templo que ya no aparecieron. Y no han aparecido. Por ejemplo, el arca del pacto no estaba. Dentro del arca del pacto, ¿qué había? La ley De los 10 mandamientos. y la vara de Aarón.
Exacto. No aparecía la vara de Aarón. No apareció el pote del maná. No aparecieron los... 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos. Ajá, no apareció. No apareció tampoco los dos ángeles que estaban labrados. Exacto. Los querubines no aparecieron. No apareció el Urín y el Tumín, por el cual se comunicaba el sumo sacerdote. Pero tampoco apareció el libro de la ley de Moisés. Tampoco aparecieron la Shekinah, que era la que mostraba la presencia de Dios. O sea que el santuario, el lugar santísimo, estaba vacío. Dicen algunos historiadores que en el lugar donde iba el arca pusieron una piedra. Pero ¿qué hicieron los rabinos para ocultar ante el pueblo esto? Que como estaba prohibido por ley de que nadie podía entrar al lugar santísimo, recuerdan que el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que sus hijos no entren al lugar santísimo, a menos que no sea que vayan a una expiación, para que no mueran. O mejor dicho, en todo tiempo no pueden entrar al santuario. Allí que los rabinos se aprovecharon de eso y prohibieron que nadie podía entrar a hacer ningún tipo de trabajo en el templo. Solamente podían entrar los sacerdotes que estaban autorizados. ¿Por qué? Porque el pueblo no se podía dar cuenta del vacío que había dentro del lugar santísimo. Ahora, para muchos la ley es una carga, pero para otros la ley es un don de Dios. Es hermosamente significativa la práctica de los judíos modernos de que antes de llevar a cabo ninguna observancia especial que se le ordena en su ley, siempre bendicen a Dios. Primero, por haberlo dado. Uno acaso podría comparar la idea subyacente en esto y en mucho y en carácter similar en la presente vida religiosa de Israel a los buenos frutos que daba el suelo de Palestina, incluso durante los años sabáticos, cuando estaban sin cultivar, porque tiene el objeto de expresar que la ley no es sentida como una carga, sino como un don. ¿Pero por qué? ¿Por qué la ley no era una carga, sino un don? Porque mientras ellos obedecían la ley, Palestina daba su buenos frutos. Mientras ellos obedecían la ley, contaban con la presencia de Dios. Mientras ellos obedecían la ley, iban caminando como Dios quería. Pero cuando no obedecieron la ley, ¿qué pasó con ellos? Fueron esparcidos. Por ejemplo, cuando llegaron al cautiverio o fueron llevados al cautiverio babilónico, según algunos eruditos, ellos no cumplieron con darle el descanso que necesitaba la tierra, la cual Dios le había establecido. 6 años, la tierra la podrá trabajar, pero hay un año que debe descansar. 6 años, tú vas a recibir los frutos de la tierra, pero hay un año que tú tienes que dejarla vacía para que esos frutos lo disfruten. ¿Quiénes? 3 clases de personas necesitadas. Los pobres, 1. Las viudas, 2. Los huérfanos, 3. Y 4, los. Vimos allá en la escuela sabática que cuando Jesús viene de Capernaum con sus discípulos y entra a la ciudad, le dicen los discípulos: maestro, ¿dónde quiere que vayamos a preparar la Pascua?
Él le dice, allá era un hombre que va con un cántaro, seguirle. Y cuando lleguen al lugar donde él vive, dígale, el maestro dice dónde preparo la Pascua con mi discípulo. Para Jesús, ¿qué era en ese momento? ¿O qué eran Jesús y los apóstoles, en ese tiempo los discípulos, cuando entraron a Jerusalén? ¿Qué eran? Extranjeros. Eran extranjeros. Entonces dijimos en la escuela sabática de que aquella persona, padre de familia, siempre tenía un aposento alto, un aposento aparte para un extranjero. Esa casa, ese cuarto estaba preparado ahí para un extranjero. Porque se supone que lo del pueblo, lo del sector, tienen donde vivir. Ahora, el Señor hacía provisiones no solamente para los de la casa, que eran los pobres de Jerusalén, sino también para los extranjeros. Así es que esto resulta especialmente cierto el sábado en su institución divina, de la que se dijo de manera distintiva, y les di también mi sábado para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico en el mismo sentido del sábado. En el mismo sentido del sábado es llamado delicia santo. ¿Quién dice eso, hermanos? Jehová, Dios. Ahora, si ustedes se buscan el libro de Isaías en su capítulo 58, capítulo 13, y otro hermano me puede buscar el libro de Ezequiel, su capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y Isaías 58, 13. ¿Qué dice Isaías 58, 13? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Amén. La delicia en el sábado se obtiene, ¿por qué? ¿Porque yo haga mi propia voluntad? No, porque yo hago la voluntad de Dios. Por eso es delicia, porque recibiré de Él la bendición. Recibiré de Él lo que Dios ha decretado. ¿Qué fue lo que Dios determinó? Que si yo soy fiel, andando en su camino, respetando sus leyes, voy a disfrutar de la heredad de Jacob mi padre. El término sábado o Shabbat o Shabbatón, que en hebreo significa cesación de trabajo. Cesación de trabajo. Shabbat, cesar. Señala el origen y el significado de la fiesta semanal. Los rabinos mantienen que no se dirigía a los gentiles. La mayor parte de ellos remonta la obligación de su observancia solo a la legislación del monte Sinaí. Y tampoco es inconsistente con ellos otro dicho rabínico, que la circuncisión y el sábado precedieron de la ley. Porque incluso si el deber de la observancia sabática comenzó solo por la promulgación de la ley en el monte Sinaí, sin embargo la ley sabática misma reposaba en la original santificación del séptimo día. ¿Cuál es el día que termina la semana? El sábado. ¿Cuál es el día que terminó la creación? El sábado. Ahora, en la fiesta, principalmente en Pesaj, la Pascua, como se está celebrando, los hermanos judíos celebran hoy, en Pesaj había que hacer un sacrificio. Y es como estuvo diciendo el hermano en la escuela sabática, el sábado semanal había que reposarlo tal como Dios lo había ordenado.
Pero el sábado ceremonial había que honrarlo igual al sábado semanal. ¿Me explico? Por ejemplo, el 14 podía ser cualquier día. Era el día de preparación. El día de la fiesta de los panes sin levadura era un Shabbat. ¿Por qué? Porque era un Shabbat, porque se le daba el significado del sábado. Se reposaba igual que el sábado. Ahora, por ejemplo, aquí en Dominicana, Semana Santa, o en América, digamos, aquí Semana Santa cayó, ¿qué día? Viernes. ¿Y qué día era el viernes? Para nosotros. El viernes era el día de preparación para nosotros. Pero, Era un día de semana normal. exacto, pero para los católicos era un domingo. Era un día de fiesta. Para los católicos era un día domingo, el viernes. Porque es un día de reposo. Por ejemplo, el 21 de enero puede caer jueves, martes, miércoles, cualquier día. Pero para los católicos, ¿qué es? Y para la sociedad, un domingo. Así era que se manejaban los días ceremoniales. El sábado, Jesús resucitó, bueno. El domingo resucitó. El domingo. El sábado reposó. El viernes fue que fue crucificado. Y el domingo fue que resucitó para ascender a el Padre. Entonces, Juan dice que el día de la fiesta de los panes sin levadura fue un Shabbat. O no un Shabbat, sino un Shabbatón. Shabbat de Shabbat. ¿Por qué? Porque el viernes, el 14 era jueves, y el viernes, cuando muere el cordero, era 15. Entonces, como había que comerse el cordero entre las 2 tardes, salía el viernes semanal, pero entraba el sábado literal. Pero que el viernes semanal, ¿qué era? ¿Qué estaba entrando? ¿Sábado? Un sábado ceremonial. O sea que ese viernes Un sábado semanal. y el sábado ceremonial se juntaron los dos. El viernes correspondía al sábado. El viernes correspondía al sábado ceremonial. No, porque el viernes en la tarde sí empezaba. Ya empezaba, porque la ley decía que el día de la fiesta de los panes sin levadura se haga una santa convocación y que no haga ningún trabajo servir. O sea que era un Shabbat. En ese día el padre de familia tenía que recitarle la historia de Israel a toda su familia. Exactamente. O sea, que era un día que todo el mundo estaba recluido. Exactamente. Estaba en su casa escuchando la historia de la esclavitud que ellos habían pasado allí en Egipto. Exactamente. Por eso es que en ese tiempo todavía la Biblia se conocía, era oral. Lo que Dios hacía era transmitido de padre a hijo, pero oral, no por escrito. Entonces, hermanos, según nos sigue diciendo, según seguimos viendo aquí, Dios reposó de todo el sábado. Había también un reposo de redención. Perdón. La ley sabática misma reposaba en el original de la santificación del séptimo día, en que Dios reposó de toda su obra. Pero este no fue el único reposo al que señalaba el sábado. Había también otro reposo de redención, y el sábado estaba expresamente relacionado con la liberación de Israel de Egipto. Y por eso el Señor le dijo: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová te sacó de allí con mano fuerte y brazos extendidos. Por lo cual Jehová tu Dios
te ha mandado que guarde el día del sábado al final del trabajo semanal. Reposo santo en el Señor al final de la labor. Y el dolor de Egipto, redención y reposo. Y ambos señalados delante al mejor reposo y al último término, al eterno sábado de la obra cumplida de nuestra redención. Yo no sé si antes de cuando el Señor dio los mandamientos, le dio los mandamientos a Moisés, si antes de el pueblo los patriarcas, o sea, Jacob, Isaac, Abraham, no sé si ellos guardaban el sábado, porque la Biblia no menciona, no hace mención del día de reposo en ese tiempo. ¿Dónde viene a enfatizarse más el día de reposo, el día sábado? Después que el Señor le dio los mandamientos a Moisés. O sea, cuando a Moisés se le dio los mandamientos, dentro de esos 10 mandamientos, estaba el sábado. El sábado era un mandamiento igual que los demás mandamientos. Así es. Entraba en el orden de los demás mandamientos. Parece que después que se dio ese mandamiento, después que se dieron esos mandamientos, el día sábado parece que estaba siendo profanado. El día sábado parece que no se estaba cumpliendo como tenía que cumplirse, como Dios lo había establecido. Por eso Dios le está diciendo aquí, mira, si retraeres de tu pie, si retraeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, parece que ese día, después que ellos recibieron esa ley, entonces seguían andando en su propio camino. O sea, que no había esa reverencia, no había ese respeto por ese día. Entonces el Señor le está diciendo, acuérdate del día de reposo. Y entonces le menciona lo que ocurrió en el Edén, al comienzo de la creación, cuando Dios está creando al mundo. Dice que el mundo fue creado en 6 días, pero Él descansó el séptimo. Por lo tanto, bendijo y santificó ese día, para que ese día fuese venerado, fuese santificado por toda la creación. Ahora, no estamos viendo como ese énfasis a partir de ahí, ni los hijos de Noé, ni los hijos de Abraham, ni los hijos de Jacob, y todavía el pueblo de Israel dentro de Egipto todavía no se menciona absolutamente nada de eso. ¡Santo! No sé si yo me explico. Sí. Se explicó claro. Toma. En la misma semana de la creación, cuando Dios termina su creación, establece el sábado. Sí. Lo bendijo, lo reposó y lo declaró santo. Eso era como un monumento para todo el mundo, porque cuando eso no existía hombre todavía. Pero al caer a Egipto como esclavo, el pueblo de Israel, ellos se olvidaron con el tiempo que fue pasando, 400 y pico de años. Ya lo primero que usaban el sábado no lo podían observar, y un esclavo no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que ordena su amo. Y por eso que le dice cuando llegan al monte Sinaí, acuérdate del sábado para reposar. 6 días, hagan todo lo que van a hacer. El séptimo, el reposo. Y lo lleva al desierto 40 años dándole esa lección para que aprendan a guardar el sábado. 6 días recogían el maná y el séptimo lo cogían doble. Mañana es sábado, dijo Moisés, lo recogían y no se dañaba. Pero si lo cogían el domingo o el lunes o cualquier día que no fuera bien en el día, al otro día cuando iban, era un hormiguero de gusanos que había. Para que se acordaran 40 años. Y todavía el tiempo que salieron de Egipto
todavía estaban que no sabían guardar el sábado todavía. Así es. Mi hermano José. Dale a él, después me da a mí. Ah, hicieron, sí. Después me da a mí. Si notamos que el viernes murió Jesús, ¿verdad? Pero recordemos que el sábado reposó. ¿Reposó de qué? Lo guardó el sábado. En la Aún tumba. En la tumba. muerto lo guardó. En la tumba él reposó. Eso es lo que quería decirles. Y el domingo resucitó. Primer día de la semana. Primer día de la semana. Él nos dio ejemplo a nosotros. Ejemplo yo he estado, para que como yo hice también vosotros hagamos. Puede ser que Dios es un Dios de amor. Pero cuando notamos en el principio que vemos que hubo tanto desasosiego en aquel principio, que Dios mandaba destruir aquella nación por esto y por eso, porque esas naciones hacían lo malo delante de la presencia de Dios, y Dios la mandaba a raíz de la faz de la tierra, dejaba a las mujeres, las más vírgenes, etcétera. Pero Dios, no tenemos ahí ¿qué Dios más tirano es? Si no podemos pensar, no, lo que pasa es que Dios es un Dios celoso. Y Dios ama a su Hijo con amor eterno. Y no solamente eso, sino que Dios es un Dios que, si nos podemos pensar en la estatura de Dios y cómo es Dios, nos volvemos, mire, porque Dios es un Dios de justicia, de amor, de paz, de benignidad, de mansedumbre, como queremos llamarle a Dios. Dios omnipotente, Dios omnisapiente, el gran yo soy. Dios tiene diferentes nombres y Él se presenta en la primera era de la ley, por medio de Moisés, como un Dios rígido. Pero Él cambió Dios. No, Dios es el mismo Dios de antes y el mismo Dios de ahora. Amén. Gloria a Si Dios. notamos la segunda era, Dios cuando se encarna, Cristo, viene a morir por la humanidad para salvar ¿qué? A la humanidad. Pero y Él dice, ejemplo yo he estado para que como yo hice también vosotros hagáis. El Señor dio que un ejemplo para como Él hizo también. Y yo en la tercera era, como estamos en la tercera era, está obrando ¿quién? El Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. En el corazón de cada persona que nos está escuchando. Dios está obrando en esta tercera era, pero Él viene a abrir un sello. Cristo viene a abrir su sello, que nadie ha podido abrir, sino solamente vino a abrir ese sello, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces habrá alegría, habrá gozo, habrá felicidad, porque hemos de reinar con el Todopoderoso por los Por siglos 1000 de los años. siglos de los siglos. O por la eternidad. Y por la eternidad. Amén. Y ya no habrá más sufrimiento, Gloria no a habrá Dios. más Así es. dolor, no habrá más desasosiego en la vida, sino que reinaremos para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. Gloria a Dios. el Todopoderoso, el Omnisapiente. Y Él nos contará su historia por cómo pasó esto y qué pasó en este asunto y cómo fue el asunto que pasó con el altercado contra Lucifer y él. ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese entonces? Ven acá, Señor, nos preguntamos qué fue lo que pasó ahí. No, dejémoslo a Dios. Amén. Él lo Lo dirá. oculto será de Dios, pero Así lo es. visible será de nosotros. Él nos dirá qué fue lo que pasó y nos citará en la Escritura. Nosotros tendremos un nombre nuevo, tendremos la facilidad de hablar con el Todopoderoso cara a cara Amén. Gloria a Dios. y decirle, he aquí, hijo mío, entra En el gozo de tu Señor. a la boda de tu Señor, al gozo de tu Señor. Y así sucesivamente, porque Dios es bueno. Y como estamos hablando del sábado, hoy es un día santo. En este tiempo la gente pasa rodeado, compartiendo con su familia y haciendo cosas, algunos. En aquel tiempo nosotros no pensábamos que no se movía ni una hoja, pero ahora se mueve hasta 2, hasta 3. Muy bien. Se van para la piscina, Así es. se van para toda la parte, para playa, para toda la parte, para los campos a disfrutar, pero no recordamos que es un día santo, el sábado.
Y en aquel tiempo decían de que no, escuchaba la historia, que pasaba esto y tú hacías algo los sábados, el día santo. El día santo es. Pero Así Dios sabe lo que es mejor. Amén, gloria a Dios. No, y no, para no llevarle mal el tema, para dejar a ustedes hablando, Dios está obrando en su vida. Mi mamá me contaba que estos días santos, así decía la historia, que no podían ni hacer una bulla la gente. Así es. No podían hacer una bulla ni vocear. Porque la gente creía, ¿verdad?, que era así, que los Viernes Santos se repetía, se repetía la acción. Todos los años. Todos los años. Moría Cristo. Muy bien, mi hermano José. Mi hermano José tocó un punto muy interesante que yo quiero que lo analicemos. Usted tiene la palabra. Sí, donde más yo quería, el punto de desenfoque que hay con el sábado, que cuando Dios escoge al pueblo de Israel, el Señor le pone reglas. Sí. Le pone reglas. Ahora, la regla que Él le pone al pueblo de Israel, se la pone, ¿no? ¿Por qué se la pone? Porque ellos empezaron a hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad. O sea, por ejemplo, ese señor vive ahí, vive aquí en su casa, ¿verdad? En su casa él no tiene reglas, porque la regla es el mismo. Exacto. ¿Usted me entiende? Él sabe a qué hora cierra su puerta, sabe a qué hora se acuesta y sabe a qué hora se levanta, ¿verdad? Así es. No hay desorden, no hay desorden. Pero tan pronto tienes 3 o 4 personas viviendo con él, Con una. ahí van a empezar las reglas, van a empezar las leyes, Él está lo más feliz, vive lo más feliz. Sí. Adán y Eva no tenían ningún tipo de problema cuando estaban en el huerto. El Exacto. Señor le dijo, mira, cuando Adán fue creado, Adán encontró todo ahí. Así es. Encontró todo ahí. El Señor, ahí había todo. Adán no hizo absolutamente nada. Dios le hizo todo. Y el Señor le dijo, sojuzguen, llena y gobierna sobre todo lo que hay ahí. Sí. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros encontramos todo ahí. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor está diciendo que el sábado no fue hecho por causa del hombre. Si no el hombre, por causa del sábado. Oye, el sábado no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre. El hombre no fue hecho por causa del sábado. El hombre no fue hecho Por causa del sábado. Sino el sábado por causa del hombre. Fue hecho por causa del hombre. o sea, que el sábado viene a convertirse en una carga, es después que Satanás viene y se introduce en la mente del corazón de su pueblo, y que ellos empiezan a violentar, a violar las leyes de Dios. Y a cambiar. ¿Usted me entiende? Cambiar las Porque- reglas. Porque si ellos se mantienen, se mantienen firmes. Abraham era un hombre firme, Isaac era un hombre firme. Dios no tenía que ponerle leyes. Abraham fue obediente en todo. El Señor le dijo a Abraham, toma tu hijo y coge a un monte donde te voy a decir, ve a hacer un sacrificio. ¿Usted me entiende? Pero él se fue sin cordero y sin nada. ¿Tú me entiendes? Pero cuando llega allá, él sabía que era su propio hijo que iba a sacrificar. Así es. ¿Tú me entiendes? Él sabía que era su propio hijo fue un hombre obediente. Él fue un hombre y todavía pone la leña, hace el fuego, y él sabe que es su propio hijo que va a sacrificar. ¿Tú me entiendes? Y el único hijo que tiene, ¿tú me entiendes? Dentro de la promesa. ¿Qué pasa? Nosotros como pueblo, a veces nosotros queremos ser desobedientes. Nosotros queremos, si no nos ponen leyes, no nos vamos a sentir bien. Eso es. Te tienen que ponernos reglas. ¿Tú me entiendes? Está el hijo en la casa, ¿verdad? Pero el hijo sabe que el pobre señor se levanta, se acuesta temprano, pero él le llega a las 2 de la mañana. Si él le llega a las 2 de la mañana, Ya está oye, rompiendo la regla. Él no puede tener la puerta abierta, porque número uno, si llega a las 2 de la mañana, el pobre señor está durmiendo. Bien Él, nublado. él tiene que tocar la puerta, entonces él tiene que levantarse, va a perder su sueño, porque el otro
está haciendo y deshaciendo en la calle, pero tampoco le puede dejar la puerta abierta, porque si deja la puerta abierta, entonces ¿qué pasa? Él durmiendo puede entrar cualquier gente y llevarse lo que tiene, por lo tanto él tiene que poner una regla. Eso pasa con Dios y con nosotros. ¿Tú me entiendes? Tenemos la palabra de Dios ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿qué pasa? Obviamos lo que hay aquí y entonces queremos hacer nuestra propia voluntad. Y por eso viene la ira de Dios sobre nosotros. Por eso que vienen las reglas, por eso que vienen las leyes. Así que, hermanos, eso es verdad. Aún en el matrimonio se necesitan reglas y se ponen reglas. ¿Por qué? Son dos personas que vienen con diferentes culturas, diferentes crianzas, entonces se van a meter en una casa los dos. Es como usted puso el ejemplo. El hermano Tomás vive solo. Y el hermano Tomás, a la hora que le da ganas de acostarse le cuesta, a la hora que le da ganas de acostarse le levanta. Pero cuando ya yo vivo con Tomás, ya necesito una regla. Quien tiene que someterse a usted, no es Tomás. Exactamente. Usted está en la casa de Tomás. Exactamente. Entonces nosotros somos los que tenemos que someternos a Dios, no es Dios a nosotros. Pero ahora es todo lo contrario, nosotros somos los que le estamos poniendo reglas. Exactamente. Por eso es que Cristo le aclara, a los fariseos le dice, el sábado, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado hecho por causa del hombre. Y hay un punto, mi hermano José, que usted tocó, que yo creo que este tema lo vamos a continuar en otra ocasión que me toque. Cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios le puso las reglas. Mientras Adán y Eva están viviendo bajo las reglas de Dios, todo estaba bien. Pero vino un tercero. Este tercero ahora ni se somete a las reglas que Dios establece, sino que enseña otras reglas nuevas. Y por ahí arrancó el problema. Y hace entender que esa regla nueva es mejor que el viejo. Que exacto, que la que Dios ha dado. Es mejor que el viejo. Exacto. Cuando ni siquiera esa nueva que él tiene, ni él mismo la cumple. Efectivamente. Ahora, cuando Dios crea a Adán, en hebreo, Adán significa pueblo. Pueblo. Humanidad. Dios crea a Adán y Eva, la orden que Dios le da es ¿cuál es? Multiplicar, fructificar, echar la tierra y sojuzgarla. O sea, gobiernenla, diríjanla. Aquí se casan hermano con hermano y no caen en pecado. Primo con primo y no caen en pecado. Tío con sobrina y no caen en pecado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha establecido el pueblo. Y ahí llegamos hasta C. En C se comenzó a hablar de Dios, pero no duró mucho tiempo. Enoc comenzó a hablar de Dios, pero Enoc, el Señor se lo llevó. Entonces ahora el Señor encuentra gracia en ¿quién? En Noé. En Noé. ¿Y salva cuántas personas? 8. Ahora, los encargados de fructificar, henchir la tierra y sojuzgarla, ¿quiénes son? La familia de Noé. Pero de la familia de Noé vuelve un tercero y se mete en el redil y desvía el asunto. Viene Satanás, se introduce en Can y todos conocemos la historia de Can. Ahora, cuando se forma el pueblo, es dirigido por ¿quién? Por Nimrod, un hombre malo, un hombre perverso, que nació con los mismos, diría yo, el mismo gen del mal, del pecado. Entonces, motiva a los hombres, en vez de ir a buscar a Dios, ¿a qué cosa? No, exactamente, vamos a hacer una torre. Porque si algún día el Señor quiere destruir la tierra otra vez, nosotros no nos van a matar. Estamos altos. Estamos ¿Sí? Le declaró la guerra al Señor. Ahora el Señor viene y coge a Abraham. Y lo primero que le dice a Abraham, mira, tú tienes que salir de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Abraham salió a media. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu pariente.
Y Abraham se llevó dos. Llevó a su mujer y a su... Se llevó tres, su pariente. Se llevó a Lot, se llevó a Taré y se llevó a Sara. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu pariente. Sí, pero yo creo que si él tenía a su mujer, él no la podía dejar. Estamos de acuerdo, pero Taré, si Taré es un cabeza idólatra, que Taré tenía 7 ídolos para cada día de la semana uno. Y una vez Taré se le pegó a él, me voy contigo. No me voy a quedar. No voy a quedar. Ahí vemos cómo Abraham, el pobre, después de esa calamidad, se le estaban muriendo los animales, no hallaba agua, no hallaba que comer. Hermano, es que el enemigo no descansa. El enemigo busca toda la brecha para entorpecer el plan de Dios. Y Exactamente. es lo que usted dice, ¿verdad? Esa fue la causa, el por qué Dios no instituyó su mandamiento con ese pueblo, porque todavía no era pueblo. El Señor estaba escogiendo cabeza, pero si uno escogía una cabeza se desviaba. Mire Isaac, mire el problema que tuvieron Jacob y Esaú. Después, cuando Jacob va a Egipto con José, lo primero que le dice a José, el faraón encontrará gracia ante ustedes por mí. Cuando él pregunte qué ustedes trabajan, no le digan que son pastores de ovejas. No, No le digan que ustedes son pastores de ovejas. Pero cuando el faraón le pregunta, ¿y ustedes a qué se dedican? Se quedan callados. ¿Y qué le dijo el faraón? Ustedes cuidarán mi rebaño. ustedes. Cuidarán mi rebaño. Fueron los cabezas, los encargados del rebaño del faraón. Así que yo les he reservado la tierra de Gosén, eso de ustedes. Eso ustedes ahí. ¿Entienden? Las mejores tierras. Ahora, el Señor quiere formar un pueblo porque se lo dijo Abraham. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando escoge a Moisés, fíjense en qué circunstancia escoge a Moisés. Y cuando el Señor hace regresar a Moisés, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo no creía ni en Dios ni en nadie, porque entendían que Dios le había fallado. Ahora Moisés viene con la seguridad y dice, no, el Señor se me apareció y Él me dijo que Él lo va a sacar. El Señor tuvo que poner el oído bien sabroso, de que lo va a llevar a una tierra que fluye de miel. Y con mano fuerte. Hermano, Si no, ellos no salen así, porque cuando ellos se encontraron allá en el desierto, ya se encontraron en medio de situaciones, algunas situaciones difíciles. con hambre, sed. Ellos querían regresar a su lugar de origen, donde ellos estaban. ¿Usted me entiende? Sí. Se querían devolver. ¿Usted me entiende? Así es. Porque dijo, bueno, ven acá, que nos ofrecieron una tierra donde fluye leche y miel. Y no hay ni agua. Y mira, ni siquiera agua hay, exactamente. Entonces, ¿qué? Esto es Hemos sido engañados. hemos sido engañados. ¿no? Entonces, Con mano fuerte. muchas personas, yo me he preguntado, yo he hecho ese análisis, ven acá. Entonces, ¿por qué si Dios le da la ley al hombre cuando crea a Adán y Eva, por qué vienen a ejecutarse aquí en Egipto? Lo que pasa es que todavía no era pueblo. No era pueblo. El Señor había ido cogiendo cabeza, luchando con el enemigo, hasta encontrar cómo establecer su pueblo. Porque esa es otra cosa. Jerusalén, los israelitas no fueron escogidos solamente los únicos en el mundo que iban a hacer lo que le iban a servir a Dios. Como fueron primero que nosotros, Dios quiso establecer un pueblo con ellos. Pero ellos nos iban a enseñar a nosotros la verdad de que Dios le iba a conocer. No era que ellos iban a tener supremacía sobre nosotros. Pero ¿qué pasó con ellos? Que también se desviaron. No resulta extraño que en este tiempo solo nosotros guardamos o tratamos de guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice la mayoría? No es necesario. Y como quiera Dios me ama. Estamos viendo la historia repitiendo. Claro. La historia se repite. Porque después que el Señor destruye a Jerusalén y que el pueblo de Israel, los judíos se disgregan
a través del mundo, a través del mundo, estamos viendo prácticamente que las leyes y los mandamientos de Dios comenzaron a dejar de cumplirse. Los judíos cumplían, los judíos personalmente donde estaban, en los lugares donde estaban, guardaban su sabbat, guardaban sus sábados sin ningún tipo de problema. Pero estamos viendo cómo cuando entra el pueblo gentil entra y esa parte está siendo obviada. ¿Por qué? Porque ellos como pueblo ya no se consideraban pueblo. Por la desobediencia, ya ellos no tenían autorización. ¿Usted me entiende? Así es. Ya ellos no podían. Ellos lo hacían ya por idiosincrasia, por convicción, porque ya eso fue lo que ellos aprendieron. Exacto, una cultura. Ya eso era una costumbre entre Exacto. ellos. Lo que uno aprende, así es que uno se queda. Exacto. ¿Usted me entiende? Pero ya ellos no podían irle a enseñar al mundo que los mandamientos de Dios tenían que ser cumplidos. Estamos viendo ahora cómo el Señor, o sea, cómo el enemigo a través de esa, por medio de esa falta de ese espacio así, cómo el enemigo se introduce, y entonces estamos viendo hoy, en vez de escogerse el verdadero día, que es el sábado, como día mundial de reposo, lo que se ha escogido es el domingo. Para desviar el plan de Dios, porque eso es lo que ha querido siempre el enemigo. ¿Tú me entiendes? Cuando Dios dice que sí, Él dice que no. Y cuando Dios dice que no, Él dice que sí. Ese es el tiempo, hace que obra. Si notamos, si vemos que cuando Moisés va allá a hablar con Dios, dice el pueblo, no sube tú delante de él, porque nosotros no podemos subir delante de ese individuo, porque ellos pensaban, si nosotros subimos, él no consume ese individuo. Y cuando Moisés va allá al monte a presentarse delante de Dios, el pueblo, sabemos que el pueblo estaba abajo, y Moisés duró 40 días allá hablando con Dios y conversando, y para escribir los 10 mandamientos. No solamente sino para escribir, sino Dios ha hecho esos 10 mandamientos un día, sino que Dios quiere relacionarse con quién, con sus hijos. Y vemos cómo el pueblo se corrompió abajo. Hizo un becerro de oro. Hizo un becerro para adorarlo. Ya no podemos tener un Dios. El Dios de nosotros ya desapareció. Vamos a adorar a este becerro. Ya Moisés no se nos fue, el líder de nosotros no fue. Y decía Aarón, haz un becerro. Y está bien, vamos a hacer un becerro. Y Aarón recolectó oro de cada persona. Y notamos ahí, hermano, cómo el pueblo se corrompió ahí en ese momento. Ese momento fornicaron, hicieron varias cosas. Y cuando Moisés bajó de allá, muchos murieron ahí mismo. Cuando Moisés bajó de allá, Dios le dijo, baja para abajo, porque el pueblo que tú has de dirigir se corrompió. Agregándole algo, ¿sabes por qué Moisés dura 40 días allá en el monte? Porque tú dices que Dios podía haberle dado los mandamientos inmediatamente. Exactamente. Es que Moisés estaba prácticamente en la misma condición del pueblo. Oye, Moisés estaba en la misma condición. ¿Está preparado? Moisés no estaba preparado. Yo lo estaba preparando. Para recibir esa presencia. Claro. ¿Entiendes? Entonces Dios tenía que prepararlo. Y esa preparación necesitaba tiempo. Un día, 2 días, 3 días. ¿Tú me entiendes? Llevando a Moisés al nivel que Dios requería para él poder soportar. ¿Tú me entiendes? Esa presencia. Sí, Oye, hermano, eso es una realidad. y es así porque cuando Cristo fue bautizado, ¿hacia dónde fue? Al desierto. ¿Y qué tiempo duró? Eso mismo. ¿Y qué estaba haciendo con él allá? Era preparándolo. ¿Con quién estaba luchando? Sí, con el mismo enemigo, con el mismo diablo. Eso es así, hermano. Exactamente, así es. Porque Jesús es hijo de Dios, vino como hijo de Dios, 100% humano, pero había una parte de él que era 100% divino y 100% humano. Exacto. Pero había una parte de Jesús que era humana.
y esa parte necesitaba ser quebrantada. Exacto. Esa parte necesitaba ser trabajada, ¿tú me entiendes? Y para poder trabajar esa parte, él tenía que someterla a la voluntad de Dios, ¿tú me entiendes? Porque hay una voluntad que es humana. Cuando la mujer le dijo a Jesús, mira, ellos no tienen vino, le dice, mujer, ¿qué tú tienes conmigo? Que mi tiempo no ha llegado. ¿Tú me Exactamente. entiendes? Mi tiempo no ha llegado. ¿Entiendes? Entonces, Moisés tenía que a veces hay coritos que hacen los evangélicos pentecostales. Señor, manda fuego, Señor. Sí, Señor, manda fuego. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Te confunde. Porque hay gente que a veces dicen la cosa No que resistimos. no saben. Sí, no resistimos. ¿Se me entiende? No, pero que mande. Nosotros no estamos preparados, para recibir absolutamente nada que sea de un impacto de Dios que venga. Porque vamos a volar. ¿Tú me entiendes? Nosotros y eso todo así. lo que está alrededor. Eso así. ¿Tú me entiendes? Para poder recibir eso, tenemos que tener una preparación anticipada. ¿Tú me entiendes? Y no una preparación de acuerdo a nuestro entendimiento, nuestro capricho, sino es que Él nos prepare para Él. ¿Tú me entiendes? Amén. Para que nosotros podamos recibir lo de Él. Es así. Cuando el Señor quiso hablar con el pueblo, mandó a Moisés que lo preparara. Prepara lo que yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con ellos, yo. Sí. Y cuando el pueblo fue a la falda de la montaña, ¿qué pasó? Cuando sintió los pasos, Ay, tembló. que sintió la tierra como estaba, el monte humeando, los relámpagos, los truenos, imagino yo que era un momento de, no, mira, no, Moisés, nosotros nos vámonos, ve tú y dile que te diga a ti, y todo lo que él te diga nosotros lo hacemos. Hay un elemento que podemos siempre hablar de esto. Cuando Moisés desciende del monte, ni Moisés sabía en qué dimensión estaba él. No, así es. Óyeme bien, Bajo transformado. fue el pueblo que lo vio. Sí. Cuando el pueblo lo vio, ellos se sorprendieron, se asustaron. Sí. Y la gloria de Dios era tan fuerte en Moisés que Moisés tenía que cubrirse. ¿Tú me Sí. entiendes? Porque esa gloria podía impactar al pueblo que lo estaba Lo cegaba, lo cegaba. Ellos no podían contemplar eso. La luz Era tan fuerte. No sé si usted ha sentido como un rayo dentro de ustedes, como un espíritu dentro de ustedes. Tal vez Moisés tenía un espíritu más elevado que nosotros tenemos. Tal vez estaba tan exaltado, todos los muñequitos de Goku, tan exaltado, que decía, wow, estoy delante de la presencia de Dios. Estoy delante de la presencia No, ahí no se saltaba, no. Ahí, ahí lo que hacía era que temblaba, porque No, él temblaba, pero tenía esa confianza delante Ok. de Dios. Cuando Una- Moisés- una cuando- confianza de tú a tú. sí, cuando Moisés salió con el rostro iluminado, tan iluminado, es porque fue cubierto con la gloria de Dios. Claro. Sí, él fue cubierto con la gloria. La luz que resplandece del Señor lo cubrió. Es que cuando Moisés llega al monte, Moisés ni sabía dónde estaba en un lugar común. Exacto, le dijo, ven, sube. Pero la primera instrucción que recibe de parte de Dios, que Dios le dice, mira, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un Santo. lugar que está santificado, un lugar Así es. santo, y ahí empieza el proceso de purificación. ¿Tú me entiendes? Para Moisés poder estar En la presencia delante de Dios. la presencia del Dios puro. No, Amén. pero lo que pasa, que Dios es santo. Amén, gloria a Dios. Y donde Dios está, tiene que ver que santidad. Porque Él es que santo. Claro. El único santo, me dice un hombre por allá, el único santo que hay, el santo, es Cristo. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo usted me dice a mí que Cristo es el único? Sí, es Cristo el único santo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti, por mí en la cruz de Calvario. Y a ese conocemos. Si Dios se presenta a nosotros, así como es, no lo vamos a entender. Tal vez no lo entendamos. Pero Él se humanó para que nosotros entendamos que el mensaje de que de salvación que Él quiere presentarnos a nosotros. Amén. Él se humanó para que nosotros reconozcamos que Él es Dios y sobre todo ha sido Dios y quiere salvar nuestra vida. Y el plan de Dios es
salvar a la humanidad entera. Completa, sí, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ama con amor eterno. Pero recordemos eso, que Dios también es fuego consumidor. Así es. Claro. Así que, hermanos, ya para terminar, en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, versículo 8, 9, capítulo 20, versículo 8 y 9, podemos leer. El Señor dice: acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días. Perdón. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tenga que hacer. Y dice el 10: pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. No hagas en él ningún tipo de trabajo. Nadie que está dentro de tu puerta no puede trabajar, no podía, ni puede trabajar el sábado. Ahora, ¿qué pasa? Estaban enumerados, los judíos tenían enumerado 39 puntos que ellos entendían que era trabajo. Por ejemplo, todo trabajo era clasificado bajo 39 divisiones principales o padres, teniendo cada uno de ellos una gran cantidad de descendientes o divisiones subordinadas. Así que el trabajo de segar era uno como padre, segar. Pero los hijos de segar, ¿cuáles eran? Los hijos de segar, ¿cuáles eran? Plantar, o mejor dicho, sembrar, arrancar y despabilar, que era lo que estaban haciendo los apóstoles, los discípulos, en tiempo de sábado, cuando los fariseos le dijeron a Jesús: mira, tus discípulos hacen algo que no te es lícito, no les es lícito hacer en el día sábado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban flotando, arrancaban la cebada y la flotaban en la mano para así pelar el grano y poderlo comer. Pero aquí, en los 39 puntos o divisiones que tenían los judíos, pues era pecado. Estaban violando la ley. Que la ley decía que no debía cegar en sábado. También la ley decía que en sábado no podía haber duelo. También decía que en sábado no podían defenderse si alguien iba a matarlo. Eso fue hasta que Judas Macabeo, ya en el año 160 y algo, entonces empuñó la espada, él y sus hermanos, y vencieron a Ptolomeo Epífanes Antíoco y se defendieron en sábado. Y así pudieron rescatar el santuario que ya había sido profanado. En vez de hacer sacrificio de animales limpios, se sacrificaba cerdo a cerdo. Ahora, ¿qué ellos hicieron? Que ellos no iban a guerra en sábado. No permitían pleito en sábado. Pero si alguien iba y lo invadía, entonces ellos se defendían. Pero, ¿quién fue el que puso más rigurosa la ley? Habían dos escuelas, que de esas dos escuelas era que se llevaban las leyes. La escuela de Shammai, la secta de los esenios, y los extraños que parezcan, los samaritanos eran los más rigurosos contra la observancia del sábado. La escuela de Shammai mantenía que el deber
de reposo sabático se extendía no solo a hombres y animales, sino también a objetos inanimados. O sea que eso significa que en sábado usted no podía mover su vehículo. En sábado yo no podía andar en mi vehículo. Ahora, la escuela, Pues no hacían culto los sábados entonces. no, porque ellos caminaban a pie. De ahí que viene Sí, pero que si un animal te cae en un hoyo, ellos caminaban, pero tenían cierta milla. un día de reposo que era 1 kilómetro. Tenían que caminar cierta milla. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa era la escuela de Chamay, la escuela de Hiler, pero esa era la escuela de Chamay. De manera que no podían iniciar el viernes un proceso de construcción que siguiera para el sábado. O sea, entendemos que si usted viene de La Vega y el sábado le cogió entrando a la ciudad, tenía que pararse ahí. No podía continuar. O sea, tenía que amanecer ahí hasta que pasara el sábado. Así es que el proceso, de manera que no podía iniciar un proceso el viernes que fuera a continuar por sí mismo en sábado, como poner lino a secar o poner tela a teñir. La escuela de Hiler excluía cosas inanimadas de reposo sabático y permitía a sí mismo que se enmascarara trabajo o se le diera trabajo a los gentiles en viernes, en diferencia de la cuestión que podía finalizarlo antes de que comenzara el sábado. O sea, la escuela de Hiler, de ahí es que viene la escuela de Gamaliel, a la sombra de que estudió Pablo, permitía darle trabajo a los gentiles. No podían comenzar el viernes. Y si comenzaba el sábado, aquel que lo puso a trabajar estaba exento de la ley. ¿Por qué? Porque aquel era gentil y no obedecía a la ley, que es lo que hoy vemos, ¿verdad? Así es que vamos a continuar, hermano, con este análisis, este estudio, en otra ocasión, porque el tiempo se nos fue. Así que esperamos de que hayamos aprendido un poco sobre este estudio y alguna pregunta de que no entendieron, en la próxima podemos contestar. Así que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pies y vamos a cantar el himno 166. Himno 166. ¿Cómo dice que Hijo del reino, porque está durmiendo. Hijo del reino, ¿por qué está durmiendo? Cuando la vista se ha de plegar, presto levántate, ciñe tus manos, con el conflicto tendrás que luchar. Cantemos. Hijo del reino, porque está durmiendo, cuando a la vista se halla tu hogar. Presto levántate, ciñe tus armas, y en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve. Álzate, vístete, Cristo se acerca. Sal a su encuentro, recibe a tu rey. Grandes naciones en lucha furiosa
despavorida uniéndose va. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. No siga más trapaceres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que está atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Oremos. Bondadoso y eterno Dios, agradecido estamos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque permitiste que una vez más estudiemos tu palabra y como hermano hemos sido bendecidos por tu presencia. Gracias, Señor, por permitir que los hermanos acudieran aquí. Y ahora que vamos a nuestros hogares, llévalo con bien y permite que podamos degustar ricamente los alimentos que tú nos has dado. Sé que acompáñanos y ayúdanos a amarte y sobre todo a serte fiel. Estos favores y mucho más te lo imploramos, no porque haya mérito en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén.